con Dios estamos por la vida y por lo que Él ha hecho en cada uno de ustedes. El hecho de que ustedes estén aquí, esa es una gran señal de oportunidad, porque muchos están perdiendo la vida allá afuera, ya no tienen esa oportunidad que usted y yo tenemos. Vamos a meditar en la palabra de Cristo. Nuestro tema para hoy, en esta mañana, aleluya, es un piadoso sin ser salvo. Imagínense, un piadoso sin ser salvo. Y voy a centrarme allá en Hechos capítulo 10, verso 1. Esto debe darnos pena, que si este hombre era piadoso y no era salvo, nos debe de dar pena a cada uno de aquellos que estamos dentro de la denominación, de la congregación. Y imagínense, no tenemos las características que tenía este hombre. Dice Hechos capítulo 10. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra de Dios y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Cómo dice que era? Centurión de la compañía la llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Puede sentarse. Gloria a Jesucristo. Jesús dijo que escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque nosotros sabemos, o nos parece, a todo ser humano le parece que la salvación está aquí, ¿verdad? Todos sabemos que la salvación, ¿dónde está? Aquí. Y si la salvación está aquí, vamos a hacer todo lo que la Biblia dice. Si ahí está la salvación, eso tenemos que hacer, lo que la Biblia nos dice. Hablemos aquí acerca de Cornelio, el centurión, pero para ser más enfáticos, ¿por qué la Biblia lo llama centurión? En primer lugar, él era un oficial del ejército de Roma, un oficial. Centurión se le daba el nombre a aquel que dirigía a 100 soldados, una centura de soldados, quiere decir 100 soldados, por eso se le llamaba centurión, porque tenía a su cargo 100 soldados que le obedecían en todo lo que él decía. Entonces, si nos damos cuenta, las características que a Cornelio se le dan como piadoso y temeroso de Dios, y tenía necesidad de ser salvo, porque nos damos cuenta que este Cornelio no había sido instruido. Si nos damos cuenta, los judíos no podían instruir, dice que eran guías de ciegos, no podían guiar. Cornelio no era salvo no porque él quería ser así, sino porque no habían guías buenos en ese tiempo, así como estamos hoy. Lo que faltan es buenos guías, buenos pastores. Necesitamos que nos instruyan de acuerdo a la Escritura. Bendito sea su nombre. Entonces, viene Cornelio, tenía las características que tiene un piadoso. Dice la Biblia que en primer lugar era, ¿qué dice? Era piadoso. ¿Qué más? Era temeroso de Dios con toda su casa. Mire, en su casa no había Free Fire, en su casa no había juegos, porque el hombre era piadoso. En su casa no había novela, porque el hombre era piadoso. No, pastores, que en ese tiempo no existían las televisiones ni los celulares, sí es cierto, pero le estoy hablando de los Cornelios de ahora. Los Cornelios de ahora, hermano, dice que son temerosos con toda su casa. Entonces, en nuestra casa debe estar el temor de Dios. En nuestro hogar debe haber temor de Dios para que tengamos el bien de Jehová, porque aún él sin ser salvo, porque estaba lejos de la gracia, Cornelio era así como, por ejemplo, alguien que tiene una religión. Alguien que tiene una religión, pertenezca a cualquiera de las denominaciones, religiones que existen hoy en día, que hablan todos de Dios, pero no todos llevan a Dios.
Todas las religiones, nadie no le va a hablar de Dios. Todas las religiones le van a hablar de Dios, pero el problema es que no todas las religiones le van a llevar a Dios, porque hay uno solo que lleva a Dios, y ese es el evangelio de salvación, el evangelio de vida eterna. Eso es lo que lleva a la salvación. ¿Por qué? Me llama tanto la atención que el hombre no era salvo. Porque dice que vio claramente, dice el verso 3, en una visión, y el hombre tenía visión. No era salvo y tenía visiones. Y dice, vio claramente como a la hora 9 del día, ¿qué vio? Un ángel de Dios, no vio un ángel del diablo, mire. Porque hay que tener cuidado qué es lo que estamos viendo, si son ángeles de Dios o son ángeles del diablo. Este ángel, mire, cuando los ángeles son de Dios, no los van a enviar donde está la religión. Cornelio, nos vamos a dar cuenta, su récord en la Biblia hoy, era un hombre, por decirlo así, religioso. Un hombre muy querido por los judíos también, y él amaba a la nación de Israel. A pesar de que era soldado romano, eso no le impedía amar a Dios. Eso no le impedía amar a la nación de Israel. Entonces, cuando alguien es temeroso, va por el camino claro, bendito sea Dios. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, verso 4, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido, como dice, para memoria delante de Dios. Repitámoslo otra vez el verso 4 todos juntos. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vamos a aclarar un poquito acá. Le he aclarado siempre que la versión Reina Valera tiene un sinfín de errores de traducción. No la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada y no tiene errores. Pero si se da cuenta, usted se ha dado cuenta, la Iglesia Universal dice que hacen los evangélicos con nuestra Biblia. No sé si alguien ha oído eso. Ellos reclaman y dicen, ¿qué hace la iglesia evangélica con nuestra Biblia? ¿Por qué dicen ellos así? Porque en el principio, cuando, hermano, empezó el catolicismo a reinar sobre la tierra, cuando quisieron, hermanos, los judíos acabar y los romanos con el evangelio de Jesucristo, habían iglesias, no había una sola iglesia, habían iglesias. La Biblia da testimonio, allá en el Apocalipsis, ¿cuántas iglesias había? Habían 7 iglesias. Una se llamaba, ¿cómo se llamaba? Díganme ahí algunos nombres de iglesias que existieron en el principio. Estaba Esmirna, estaba la Odisea, Tiatira, amén. Y total de que dice iglesias. Eran estas las iglesias que existían. Y cuando, hermano, hubo una masacre de cristianos, una persecución terrible, esto no era como hoy lo conocemos como Biblia. Este libro, no existía este libro. Lo que existía era la palabra de Dios en pergaminos, en pieles de animales. Eran rollos que existían. Usted va a la historia de la Iglesia Católica, los primeros papas, ¿verdad? Porque esos fueron los primeros papas, porque en la Biblia no existieron papas. En la Biblia existieron apóstoles, existieron pastores, existieron evangelistas, no existieron papas. Quede claro con eso, alabado sea Dios. Como hasta hoy. ¿Y sabe cuál era la función? ¿Sabe cuál era la función de los evangelistas, los pastores, los maestros y los profetas? Dice que estaban para perfeccionar a los santos. Mire, esa era la función de un evangelista, de un pastor, de un maestro, era perfeccionar a los santos. Pero ¿cuál
hermano, era el propósito de Dios perfeccionar a los santos, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Ese era el propósito. ¿Cómo vamos a ver que alguien es evangelista o pastor o maestro o predicador verdadero de la palabra? La clave es que enfoque la perfección, ¿dónde? En los santos aquí en la tierra, no allá en el cielo. Aquí en la tierra, esa es la función. Y entonces miramos nosotros, hermano, que aquí hay una palabra mal traducida. Y si usted se da cuenta, la palabra mal traducida es limosna. Usted se cuenta y examine a la Iglesia Universal, ellos se enfocan en dar limosna. Nunca nadie se ha enfocado en dejar la cerveza, el guaro, la prostitución. No se han enfocado en la santidad. Se han enfocado nada más en dar limosna. Entonces, cuando estos tuvieron en su poder los rollos, cometieron muchos errores. Cometieron muchos errores de traducción, poniendo lo que ellos querían. Está como aquella palabra que se ha usado en la Iglesia Universal. Así vamos a decirlo para... Usted sabe que cuando estamos hablando de Iglesia Universal, estamos hablando aquella que todavía cree en los ídolos. Aquella que todavía, hermano, no cree en la santidad y en la perfección, ¿verdad? Esas ramitas se han metido aún en iglesias cristianas, se meten dentro de iglesias cristianas y han arrastrado esas raíces de la Iglesia Universal. Por eso es que está la doctrina, no somos perfectos. ¿Y cuál es el resultado de ello? Hace días salía en la noticia que un pastor anciano ya de 78 años por ahí creo, o más, lo encontraron que se le había parado el corazón. Había entrado con una dama al motel. Oiga bien, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué razón está haciendo eso un pastor? Si es pastor, es hijo de Dios. La razón que se puede dar es porque ellos tienen la doctrina de no somos perfectos. Solo demos limosna y eso llega al cielo. Solo oremos y eso llega al cielo. Entonces la versión aquí está bastante errada. Como aquella palabra que le decía que está bastante confusa, que ha creado un sinfín de confusión dentro de la iglesia. Es por eso que cuando alguien se levanta, como se levantó el sacerdote Esdras cuando encontraron los libros de la ley y los leyó, habló la palabra clara, el pueblo dice que lloraba para la gloria de Dios, porque estaban encontrando las palabras olvidadas. Esto es lo que a veces la iglesia no hace. A veces a la iglesia le cuesta gozarse de encontrar la verdadera interpretación bíblica, porque están acostumbrados a lo cultural, y es peligroso vivir de culturas. Si a Cornelio, siendo piadoso, temeroso, no era salvo, imagínense. Ahora imagínense a los que conocemos, que se nos ha predicado tal y como es. Qué peligroso es para alguien así, porque habrá perdido la gran oportunidad de su vida, porque habiéndole enseñado el peligro que hay de solo leer o estudiar no es lo mismo. Hay una diferencia cuando escudriñamos. Ejemplo, hay versículos tan claros cuando dicen no desearás la mujer de tu prójimo, y Jesús nos aclaró que el prójimo era él. Mire, esto suena bastante confuso para la mente humana, porque están acostumbrados a vivir de cultura, a vivir de lo que se ha oído por mucho tiempo, pero no se quiere oír lo que se está, hermano, escarbando en la palabra de Dios. Entonces estos con los rollos pusieron, como ellos practican esto del amor al prójimo, y se enfocan en que amemos al vecino y ahí está todo. Ya no tenemos que amar a Dios, ya no tenemos que santificarnos, porque estamos amando al vecino, y es un amor falso, porque cuando alguien ama se santifica, ¿sí? Los vecinos aquí no nos pueden decir, o los que nos miran en las redes, que no los amamos. Los amamos porque nosotros nos santificamos. Dice que seamos imitadores de Cristo como hijos amados, que nos entreguemos, ¿cómo? En amor, así como Él anduvo. Así como Él anduvo, se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros?
Cuando nos santificamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos santificamos? Estamos evitando peligro para esta humanidad. Porque aunque un justo, 2 o 3 justos que hayan, Dios todavía no va a mandar fuego a estas ciudades. Por eso vale la pena ser justos. Que donde hay justos, donde hay hombres y mujeres que viven la palabra de Dios, ahí Dios detiene su juicio, mire. Ahí Dios detiene su mano poderosa. Entonces hay varias versiones o traducciones que desviaron los de la Iglesia Universal. Ejemplo, por acá ellos se basaban y sus costumbres, la cultura es dar limosnas y se olvidan del compromiso con Dios. Usted véalos, ellos son tan buenos. Ellos tienen cultura de dar arroz, frijol, maíz, azúcar y cualquier ayuda que usted quiera. Pero nunca tienen el mandato de Dios de decirle al hombre que al cielo no entran los borrachos, que al cielo no entran los fornicarios, que al cielo no entra el pecador, no entra cosa inmunda. Eso no le dicen. Entonces se enfocaron acá. Y el enemigo ha sido astuto, ha sido un enemigo muy astuto que ha querido desviar la palabra de Dios, y ahí es donde el pueblo se ha acomodado por tener falta de escudriñación de la palabra de Dios. Dice amén. Gloria a Dios. Mire, entonces, gloria a Jesús. Un piadoso tiene esto. Este Cornelio recibe el mensaje del ángel. ¿Qué tiene la característica de un piadoso? Obedeció. Mándame a llamar a Pedro. No le dijo mándame a llamar a un escriba, mándame a llamar a un sacerdote de la ley. ¿Verdad que no le dijo eso? No, si Cornelio le había pasado ahí. La persona que es piadosa tiene obediencia. Si aquí hay piadosos que todavía no son salvos, de aquí van a salir a hacer lo que la Biblia dice en esta mañana. Alabado sea Dios. Eso es actitud de piadosos. Eso es una actitud de piadosos. Alguien que obedece el mandato del cielo. Cornelio dice que oraba a Dios cuando siempre. Mire, un piadoso ora a Dios siempre. Imagínense la iglesia que no quiere orar. Dios mío, hermano, con 5, 10 minutos, 25 minutos, media hora que ore, ya oré, dice. Un piadoso dice que ora a Dios siempre. La oración se vuelve una necesidad para él, el piadoso. El impío no. Gloria a Jesucristo. El piadoso ora a Dios siempre, siempre. Y vienen los de la Iglesia Universal, cambiaron ofrendas por limosna. ¿Sí? Ofrendas, ¿por qué cambiaron? Por limosna. ¿Qué es dar limosna? Limosna o dar limosna, dice que se le llamaba limosnero, no al que pedía limosna, sino tanto al que daba limosna. Y aquí en la iglesia no hay limosneros. Aquí habemos piadosos de Dios, hijos del Señor. Entonces en el tiempo antiguo, cuando venía alguien por ahí luciéndose, tirando las monedas que le sobraban para regalar, le decían limosnero, mire. Entonces, note usted que esta fue una cultura que existió desde el tiempo antiguo, que adoptó la iglesia tradicional, la iglesia universal. Esto de dar limosnas. Y por eso fue que ellos pusieron aquí, nos gusta más limosnas que ofrendas. Le cambiaron el nombre. Para eso se necesita tener espíritu para escudriñar la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que saldría de aquí? Saldría una doctrina de que vaya y dele al manco de allá, dele 5 centavos, dele 10 centavos, dele 25 centavos, 50 centavos, y con eso está llegando al cielo. Pero sabemos realmente que eso no es así. Que esas no son las limosnas que llegan al cielo. Una limosna no llega al cielo llega una ofrenda. Dice que la ofrenda de Abel llegó a la presencia misma del Señor, alabado sea Dios. Llegó a la misma presencia de Dios. Entonces, cuando examinamos acá,
Examinamos que le dice el ángel: tus oraciones válido, tus limosnas no válido. Ahí era ofrenda, ahí era ofrenda. Bendito sea Dios. La ofrenda es válida delante de Dios. Cornelio dice que era un hombre muy íntegro, amaba a la nación de Israel. Vamos a ver el caso de este centurión. Y vamos a ir a Lucas capítulo 7. Mire lo que dice Lucas capítulo 7. Vamos a ver Lucas capítulo 7. Mire pues, ¿por qué le digo que era ofrenda? Era ofrenda, bendito sea Dios. Lucas capítulo 7, ¿tiene ahí? Cornelio, o este centurión, había estado en la religión de los judíos, pero pongámoslo que sea un buen católico, un buen mormón, que salga de allá y le digan: vete a la iglesia evangélica, vete allá te van a enseñar lo que no te han enseñado acá, porque en medio de todas estas religiones hay gente, es muy dócil, muy íntegra, pero algunos serán pocos, ¿verdad? Porque yo he visto a católicos que dicen: mire, yo no tomo yo no fumo, no visito los brujos, eso sí, no, Dios me libre. Pero les falta algo, les falta el evangelio de poder, les falta el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que les falta a ellos. Por muy justos que sean, mire, Cornelio era muy justo, muy piadoso, pero tuvo necesidad de ir y llamar al apóstol Pedro que le enseñara la bendita palabra del Señor, ¿ya? La palabra de Dios no la puede enseñar cualquier religión, señores, no la puede enseñar cualquier persona. La palabra de Dios la enseña a aquellos íntegros que han nacido de nuevo y alaban al Cristo de la gloria. Gloria a Jesucristo. Lo demás es religión. Hay una diferencia entre enseñar religión y enseñar evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 7. Aquí vamos a ver por qué es lo que había llegado al cielo: oración y ofrenda. Dice acá la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, en el verso 1, 2 y 3 y 4 vamos a leer. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ya vio por qué este hombre estaba cerca del cielo allá en Hechos. Había visto de Jesús de Nazaret. Cuando este centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Oiga lo importante que viene en el verso 4. Ellos vinieron a Jesús. ¿Quiénes? Los ancianos. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Verso 5. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso era lo que llegaba de ese centurión al cielo. No era la limosna, porque la limosna era diferente. Lo que llegaba de ese centurión al cielo era su oración y la buena acción. Mire, porque aquel que comienza con un buen principio tendrá un buen final. Y el final de la ley es Jesucristo. El fin de que tenga buen principio, no importa en qué religión se encuentre hoy, comience a tener buenos principios, que un día va a conocer el verdadero evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de la salvación. Pero si no tiene principios, es terrible. Cornelio tenía principios de piedad. Nadie por tener principios de piedad se va a salvar. Yo les digo, tenía un familiar mío que se fue con los de la iglesia del Séptimo Día, porque los pastores son tan rogados allá en mi pueblo, tan rogados que si no hay un billetón de por medio no van. Y vinieron los del Séptimo Día
y le retrasaron la salvación. Le retrasaron la salvación que, hermano, le comenzaron a predicar su doctrina. Aquel familiar estaba enfermo, estaba imposibilitado. Y llegó el día que él falleció. Llegó el día que él se fue de esta tierra. Pasaron los años y yo le prediqué a mucha familia de Cristo. Le prediqué a mucha familia de Jesús. Siempre le hemos predicado a la familia de Jesucristo. Y estaba en oración clamando. Y un día me entró el saber si todos se habían salvado. Y tuve una visión en sueños, oiga, porque cuando hay mucha oración, mucha santidad y mucha justicia, hay visiones. Y tuve una visión en sueño donde veía el paraíso. Y pude ver a mi padre. Mi padre murió de insuficiencia renal. Y ya no lo veía con aquella diálisis. Ya no lo veía con aquel cuerpo enfermo, lo veía sano, rejuvenecido. Y vi a otro familiar bien rejuvenecido. Y le pregunto al ángel que estaba ahí, le digo, quiero ver. Y le mencioné el nombre de mi familiar. Aquel familiar había dejado de existir, imposibilitado de sus piernas. Y me dijo el ángel, él si no está aquí, él nunca volvió a caminar, dice. Era el que había entrado en la religión del séptimo día. Por eso le digo, la religión, por muy bonita que te la pinten, por muy bonito que te lo digan, no te puede salvar. El evangelio de salvación de Jesucristo, que te incita a buscar la santidad y la perfección, ese sí te salva. Porque el evangelio es para salvación. El evangelio no es cultura, no, Señor. Es poder de Dios, aleluya, para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Entonces miremos. ¿Y cuál es el propósito de esto? Es sacar a la gente de desenfocarse de Dios por dar una fichita, por dar un arroz, por dar un azúcar. Y ya con eso lo hicimos, dice, se quitan el compromiso con Dios. Ese es el propósito que el diablo ha metido en las religiones. Ese es el propósito, que el diablo ha creado muchas religiones, mas nosotros conocemos que uno solo es el evangelio de Jesucristo. No hay otro, aleluya, uno solo hay. Bendito sea Jesucristo. En el evangelio, cuando llegamos a Jesús, hermano, tenemos que procurar ser piadosos, que la oración se convierta en una necesidad delante del Señor, una necesidad para nosotros. Porque la limosna no, hermano, muchos con limosna están, dice, con limosna estoy llamando al prójimo. No, ese no es el prójimo, se te olvidó que el prójimo es el que viene a salvar. Tenemos la parábola del buen samaritano, donde Jesús, mire, y Jesús no era samaritano, pero él se hacía llamar samaritano porque así lo veían. A él le decían, eres samaritano, tienes demonio, eres malo. Y entonces Jesús, para enfocarse a los intérpretes de la ley, les contó la parábola del buen samaritano. Pasó el sacerdote, pasó la ley, mire, pasó el levita, y no hicieron nada. Y dice que pasó un samaritano que iba en camino. Había una división entre la ley y Cristo. Entre los judíos y los samaritanos había una división. Ellos siempre eran hermanos, eran de la misma raza, de la misma sangre, pero había una división. Y se había criado esto cuando los de la ley tenían una doctrina, y vino Jesús y dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Mire qué precioso. Entonces viene Jesús
Y les enseñó el compromiso. Les enseñó el compromiso porque dice, note usted la pregunta que Jesús le hace al intérprete de la ley. Está tirado el ladrón, el necesitado, perdón, está tirado, lo golpearon los ladrones, estaban los ladrones, número uno, lo golpean y dejan al que le robaron, ¿lo dejaron tirado? ¿Cómo lo dejaron? Medio muerto. Jesús cuenta la historia y dice, ahí está tirado el necesitado. Y de pie estaba ¿quién? Dígame usted. Sacerdote, levita y samaritano. ¿A quién agarra de prójimo Jesús? ¿Quién de estos tres, sacerdote, levita y samaritano, quién de estos tres es el prójimo del que cayó en mano de ladrones? ¿Cómo dijeron? El que usó misericordia. ¿Quién era el que había usado misericordia? Jesús. ¿Quién fue el que usó misericordia de usted y de mí? Jesús. ¿Quién es el prójimo de nosotros? Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ser salvos? A Jesús de Nazaret. Entonces saquemos todo eso, porque no es la limosna que llega al cielo. Hay muchos que cuando pasan tocando a casa sacan una moneda, sacan unos frijoles descompuestos y se los regalan al que lo necesita. Y con eso creen que ya arreglaron con Dios. No, con Dios no vas a arreglar así. Con Dios vas a arreglar orando siempre, porque cuando oras siempre te vuelves más santo, te vuelves más fiel, te vuelves más justo. La salvación llega a tu vida. Cuando dejas de hacer todo lo que se llama pecado, te vuelves piadoso, te entregas por completo a Él. Y aquí nosotros miramos, es digno, dice. No dice es digno porque ha dado de limosna. Dice aquí es digno, ¿por qué? Porque nos hizo una sinagoga. Mire, la limosna era diferente. Mire lo que era la limosna. Bendito sea Dios. Mire lo que era la limosna, Lucas capítulo 16. Aquí vemos el caso de un hombre. Mire, el caso de un hombre. Lucas capítulo 16, verso 3 dice, entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Mendigar me da vergüenza. Algo así era la limosna. La limosna se le daba al que mendigaba, ¿sí o no? Pedir, en otras palabras, este hombre está diciendo pedir limosna me da vergüenza. No era eso lo que valía en el reino de Dios. En la iglesia cultural, en la iglesia universal, eso sí ha existido, que eso vale para ellos. Y aún se ha metido esta forma de creencia dentro de iglesias cristianas, que ellos piensan que haciendo limosna van para el cielo y dejan lo más importante, que se llama el compromiso con Jesús de santidad, verdad y justicia. Alabado sea Dios. Alábele porque Él vive. Hermano, la limosna no es la que sube al cielo. Por eso le estoy hablando de esta manera. La limosna no es la que sube al cielo. Veamos otro ejemplo claro de limosna. Juan capítulo 9, verso 8. Vamos a ver otro ejemplo de limosna, que era como mendigar. Por eso a alguien le decían limosnero tanto al que pedía y tanto al que daba. Le llamaban limosnero. Dice en el verso 8 del capítulo 9 de Lucas, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Ya vio? La limosna no es la que sube al cielo. En otras palabras, ¿no es este el que pedía limosna? La limosna no es la que sube al cielo, porque alguien que da limosna lo da por orgullo o lo da por lástima.
Y usted no tiene que dar por lástima y no tiene que dar por orgullo cuando usted dé una ofrenda o una ayuda mutua. Los cristianos, mire cómo lo llaman los cristianos, ayuda mutua. Hebreos capítulo 13, verso 16, porque les digo que esto fue lo que jaló la iglesia tradicional, pero la iglesia evangélica no debe jalar estas cosas. Tener la creencia que con limosna vamos para el cielo. Es cierto, la iglesia verdadera, la iglesia de los primeros cristianos, los apóstoles, existió y dio ayuda, pero no le llamó limosna, le llamó ayuda mutua. Vea usted esto. Con esto no le quitamos a usted el derecho de ayudar, usted puede ayudar, pero sepamos a quién ayudamos. Hebreos capítulo 13, vea usted Hebreos capítulo 13, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo le llamaba a la iglesia? La iglesia no le llamaba limosna. Los religiosos le llamaban limosna, pero los verdaderos creyentes, los cristianos nacidos de nuevo, no le llamaron limosna. ¿Sabe cómo le llamaron? A la ayuda. Porque con esto no le estoy quitando el derecho que usted ayude a alguien, ¿verdad? Porque muchos dicen, ese pastor Walter está equivocado porque le prohíbe a uno que uno ayude a las personas. No, usted puede ayudar a quien usted quiera, pero eso también no le va a dar salvación. Usted tiene que estar seguro de eso. Eso no le quita la responsabilidad de ser santo, de ser justo. Hebreos capítulo 13, verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ayuda mutua. Los creyentes del Nuevo Testamento, los primeros creyentes no le llamaron limosna, porque estos estaban más inspirados por Dios. Le llamaron ayuda mutua. Le llamaron a hacer el bien, bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién se le hacía el bien? Ejemplo, si había una viuda dentro de la iglesia que no tenía hijos, a esa viuda se le ayudaba, ¿verdad? No se le ayudaba a cualquier viuda, porque dice Pablo, de las viudas jóvenes tened cuidado, le dice a Timoteo, porque estas cuando se vuelven carnudas, impulsadas por sus carnes, hacen lo que quieran. A estas no les ayudes, decíamos. Los pobres que se ayudaban eran los que estaban dentro de la casa del Señor, de la gracia de Jesucristo. Esos eran los pobres. Por eso dice que de los pobres es el reino de los cielos. Pero no hablé de cualquier pobre, porque allá afuera hay muchos pobres. La otra vez les decía yo, andaba un señor vendiendo helados y me dijo, cómpreme helados. Claro que sí, le dije, le vamos a comprar helados para apoyarlo. Sí, mire, ya se me están aguadando, ya se vino la lluvia. Está bien, le vamos a ayudar, le dije yo. Y le comencé a hablar de Jesucristo. ¿Y sabe qué dijo? No me hable de esas cosas a mí. A mí esas cosas me ofenden. Pues vaya y que se lo siga cargando el payaso. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios. ¿Se da cuenta? Que ese no es el pobre que dice Dios. El pobre que dice Dios, dijo él, que miraría al que era pobre y humilde de espíritu, que temblaba su palabra. Alabado sea Dios. Sepa usted hacer eso. Sepa usted hacer eso. Entonces miremos que los cristianos le llamaron ayuda mutua. Santiago el apóstol también dice, no os olvidéis de visitar a los huérfanos. Ojo, ¿por qué quedaban huérfanos? No era porque se ponían a emborracharse los padres y se iban por ahí, tenían un accidente. No era porque iban a hurtar, a robar allá en la calle y les quitaban la vida y se quedaban huérfanos los hijos. No, estos se quedaban huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque había una persecución en el evangelio. A los cristianos no los querían. A los cristianos los decapitaban, les quitaban la vida. Entonces quedaban huérfanos en el cuerpo de Cristo. De estos huérfanos hablaba. Mataban esposos. Y entonces Pablo decía que no os olvidéis de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero dice, pero guárdense de la mancha del mundo. Usted puede ayudar, pero guárdese de la mancha del mundo, que es lo más importante. Mire, caminar intachable delante de Dios, caminar firme delante de Dios, aleluya. Entonces vemos acá que los cristianos le llamaron ayuda mutua.
Así le llamaron. Limosna era como mendigar. Entonces la limosna no es la que sube al cielo. Ahí tenemos que corregir un poquito la mala traducción que hicieron los traductores. Por eso hay que, no, pero es que así está escrito y así no le podemos cambiar. Pero Jesús nos dijo que escudriñemos, tenemos que escudriñar. Tenemos que saber para dónde vamos, hermano, porque de eso se trata. Porque si Cornelio no se le hubiese dicho y no hubiera hecho caso, no se hubiese salvado. Cornelio se salvó porque obedeció a las palabras que le llevó el apóstol Pedro y recibió el Espíritu Santo, él y su casa. Alabado sea Dios. Gloria a Jesucristo. Hay una diferencia entre estar, hermano amado, hay una diferencia entre estar siendo piadoso y ser impío. El impío muchas veces puede estar dentro de la iglesia, ¿no? Se conforma con hacer cosas que la religión hace, pero no hace lo que la Biblia dice. Entonces miremos nosotros en Proverbios capítulo 15, verso 29. Proverbios capítulo 15, verso 29. ¿Está entendiendo, iglesia amada? Proverbios capítulo 15, versículo 29. Dice aquí la Biblia, mire, hay una diferencia. ¿Qué es lo que llega a Dios? A Dios llegan dos cosas: oraciones y ofrenda. Pero ahora veamos lo que dice el verso 29 del capítulo 15. Gloria a Dios. Jehová está lejos de los impíos. Sí, porque el impío ora poquito. Al impío le aburre orar. Al impío le es hostigoso orar. Le es hostigoso lo de Dios. Entonces dice, ¿con quiénes está Dios? Dios va a estar no con los impíos. Jehová está lejos de los impíos. Impío es contrario a piadoso. A Cornelio no le gustaba estar lejos de Dios. En todo tiempo dice que oraba a Dios siempre. Mire, la persona que es piadosa no le gusta estar lejos de Dios. Ora a Dios siempre. Aleluya. No solo da limosna, no solo da ofrenda. Gloria a Dios por los hermanos que dan su ofrenda. Le digo yo, gloria a Dios. Pero esté cerca de Dios. Ame a Dios. No se olvide de que usted necesita cambiar. De que usted necesita, es cierto, el apoyo en la obra es beneficioso. Gloria a Dios. La obra sigue avanzando. Pero siempre le decimos, siga haciendo la voluntad del Señor. Dios, porque Dios está lejos de los impíos. Un impío se puede volver alguien que ofrenda, pero como ya doy mi ofrenda a la obra, ya estoy dando mi diezmo, con eso basta. Y allá en las escondidas tiene un romance de adulterio. Allá en las escondidas tiene algo secreto. No le puede valer, eso lo hace impío. Su oración no está subiendo, ni su ofrenda, ni su diezmo. Eso es lo peligroso. No tenemos que ser como la iglesia tradicional, que ellos se conforman con enseñarle a la gente a dar limosna y con eso dice que ya la hicieron. Y solo rezan. Rezar es repetir lo mismo que siempre repiten. Orar es hablar con Dios. Orar es tener un diálogo con Dios. Y para orar con Él tenemos que estar santos y justos. No es un Dios como se lo han pintado a muchos. Porque Dios está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo está tu vida espiritual? Lo que hizo Cornelio, mandó a traer a los hombres que le dijo el ángel. Se fue. Y de repente vinieron y dice que Cornelio y su casa los escuchaban. No se aburrían de oír a Pedro. Escuchaban a Pedro. Dios en esta mañana te dice, si tú que dices, pero si yo ofrendo, yo diezmo, pero hay pecados que te tienen atado ahí. Hoy esta es la mañana en la cual Dios te está haciendo un llamado. Si eres piadoso, si eres uno de los salvos, vas a aceptar el llamado que Dios te hace, así como dijo Cornelio. Cornelio no dijo, bueno, pues quizás este ángel se equivocó. Y mira que no lo mandaron con los sacerdotes. Este centurión había estado ya con los sacerdotes, con los ancianos.
Y cuando reconoció, hermano, porque mire, hay versiones que se han mal traducido, porque en otro evangelio dice que era su hijo y aquí dice que era su criado. O era uno o era el otro, pero aquí era solo uno. Entonces, hay errores de traducción que se han cometido. Por eso en esta mañana mi propósito es sacarle todo espíritu de limosnero a la iglesia. Todo espíritu de limosnero, como se está moviendo allá, que con dar limosna, y aquí nosotros decimos la ofrenda, porque ese es el nombre correcto. Es tiempo ya de ser salvos, es tiempo ya de venir a la salvación y no creer que por las buenas obras que hagamos nosotros vamos para el cielo, no. Y tú que no eres cristiano, tú que has mandado una siembra, gloria a Dios por eso, pero te falta algo. Te falta entregarte a Jesucristo, no a la religión, sino al Señor Jesucristo. Cuando vas con Jesucristo, la vida te cambia, la vida es diferente. Nos vamos a poner de pie en esta mañana. Nos vamos a poner de pie. ¿Cómo te consideras? ¿Será que eres uno de los que va a obedecer en esta mañana? Así como hizo Cornelio, no puso peros, obedeció. Hoy yo te hago el llamado. El día jueves quedamos en que nos íbamos a presentar acá en el altar. Si habían cosas malas en tu casa, como cosas de idolatría, cosas que no le agradan al Señor, tú las llevas a traer. Yo siento que hay personas que tienen cosas en casa que les están cerrando la puerta al cielo y le están abriendo un portal a los demonios. Pero en esta mañana vamos a tomar la decisión. Si tú no las traes ahí, tráelas en tu corazón, ¿verdad? Porque si están ahí es porque ya están en tu corazón. Como Egipto dice que estaba Egipto, el lugar de la perdición, los israelitas habían salido, pero en su corazón dice que volvieron a Egipto, ¿verdad? Tal vez en tu corazón has volvido a la religión. Dices, estás en el evangelio, pero has volvido con tu corazón a la religión porque te conformas con el privilegio, te conformas con ir a la iglesia, te conformas con cantar, pero no has tenido un encuentro con Jesucristo. Es que, hermano, cuando hay encuentro con Jesucristo hay Espíritu Santo que te llena. Cornelio fue lleno de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obedeció. Hoy, ¿cuántos quieren obedecer en esta mañana? Yo invito a que pasen acá al frente. Juntos vamos a orar y nos vamos a comprometer con el Señor. Aleluya. Levante sus manos y comience a caminar aquel que quiere salvación. Porque hay dos caminos, como decía la lectura. Hay dos caminos. Podés hacer con tu vida lo que querrás, pero un día Dios te va a juzgar. Quizás ese día esté pronto, quizás ese día esté cerca. Estás haciendo lo que estás haciendo y piensas que por religión vas al cielo, pero sobre todo Dios te va a juzgar. Quizás ese día esté cerca. Yo voy a invitar a aquellos valientes que dicen, sí, tengo algo aquí en mi corazón y Dios lo sabe, pastor. No hay necesidad que yo se lo diga. No, no hay necesidad que me lo digas. Pero sé sincero con Dios, sé honesto con Dios. Sé honesto con Dios. Sé honesto con Dios. Vamos, iglesia. Quizás la música en la mente, la música en el celular. Hoy vas a llegar, vas a romper todo eso. Vas a romper todo eso. Si hoy está en el celular, hoy lo vas a romper. Oh. Vamos, iglesia. Vamos a orar juntos. Vamos de rodillas todos aquellos que sienten que hoy van a terminar con algo. Que hoy van a terminar con espíritu religioso. Y van a entender que el evangelio es de poder. Aleluya. Vamos, voy a dar unos segundos más. Comenzar a despojarte. Alguien quiere parar con algo aquí. Vamos, camina para el frente. Camina para el frente. Y de esta manera vas a demostrarle a Dios que vas a parar con eso. Aleluya. Comienza a caminar y nos vamos a poner de rodillas todos aquellos que hoy van a terminar con algo y no hay necesidad que me lo digas. Tú vas a tomar ese compromiso con Dios, que vas a salir de aquí
Y mañana pondrás más de tu parte. Pondrás más de tu parte, aleluya. Vamos, iglesia. No te estás tomando en serio el llamado. No te estás tomando en serio el llamado. De rodillas todo aquel que quiera hoy terminar con la duda, con la dureza, con la incredulidad, con la tristeza, con todo aquello que no es de Dios, con la ansiedad, con la depresión. Vamos. Padre, aquí está el pueblo. Vamos, la oportunidad sigue. La puerta está abierta. La puerta está abierta. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Vamos, habla con papá. Habla con papá. Habla con tu rey. Vamos. Renuncia a eso que te ata, a todo espíritu religioso. Oh, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, aquí estamos. Ayuda a tu pueblo. Aquel que quiere ser más el que quiere ser más santo, más justo. Aquí está, Señor. Aquí están ellos, aquí están ellas. Aquí está, Padre bendito, su pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ríndete a Él, vamos. Levanta tus manos, ahí humillate donde estás. Ríndete a Él, ríndete a Él. Entregarme todo a Él para siempre, para siempre. Quiero amarle y entregarme solo a Él. Sí, Señor. Y yo me rindo a Él. Sí, Jesús. Yo me rindo a Él. Aquí están mis hermanos, papá. Todo a Cristo. Ahí está, Padre. Levante sus manos. Señor Jesús, límpiame, lávame. Jesús, lléname con tu espíritu. Jesús, yo renuncio a todo aquello que pueda estar deteniendo mi vida, deteniendo mi familia, a todo lo que pudo estar creando un portal de demonios en mi casa. Hoy yo lo desecho. Hoy yo lo desecho, diga, y me declaro libre. Termino, Señor, con todo lo que me ha detenido hasta hoy. Y hoy, Señor, mira esas rodillas dobladas. Son la señal, Padre, de que este pueblo no quiere vivir por religión. No quiere vivir por religión. Quiere vivir por amor, por el Evangelio. Ese Evangelio de Jesucristo. Padre bendito, limpia con tu sangre al pueblo. Sálvalos. Opera salvación en ellos en el nombre de Jesús. Aquí está su pueblo, papá. Fortalecemos esa fe. Fortalecemos esos matrimonios, esos hogares, esas discusiones en el matrimonio, Padre. En el nombre de Jesús. Sé tú, Padre. Sé tú, Dios amado, el que nos ayudes. Sé tú el que nos ayudes, papá. Yo sé que tu fuego está aquí. Tu fuego está fortaleciendo, tu fuego está purificando, tu fuego está llenando al pueblo, Señor, a levantarlos con esa pasión. Esa falta de oración también es pecado, iglesia. Esa falta de oración es pecado también. Y hoy vas a comprometerte con Dios a romper ese hielo, a romper esas cadenas. Vamos, iglesia. La falta de orar es pecado. La falta de orar es pecado y hoy vas a romper con ese hielo que te ha atado. Te vas a comprometer en orar más. Te vas a comprometer en buscarle más, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Dios. Haz libre esos corazones. Haz libre esos corazones, Padre. Haz libre esas mentes. La tristeza que te ha invadido, que no quieres soltar, hoy suéltala. Hoy suéltala, que está el Espíritu Santo que te hace libre.
libre en el nombre de Jesús. A los libres, papá. A los libres, papá. Que sientan tu mano poderosa ahí tocando. Tu mano poderosa libertando, Dios. Tu mano poderosa libertando, Dios. Libre, 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 libre. Tú eres libre, mujer. Tú eres libre, varón. Tú eres libre, mujer. Ahora, en el nombre de Jesús, eres libre. Cristo te hace libre. Cristo te da la fuerza para ser libre. Aleluya. Padre, ayuda a tu pueblo. Ayuda a esta congregación. Ayuda a esta iglesia, Padre eterno. Declaramos libertad en ellos. Declaramos libertad en ellos en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Cristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. A su nombre. Qué bueno es el Señor, iglesia. ¿Sí entendimos o no entendimos? Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos, hermano Eddie y hermana Wendy. Pues hace poco estuvimos orando por ellos. Y qué bueno tenerles en la casa del Señor, que se hayan unido en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Vamos a dar por terminado nuestro culto, ya que tenemos ahí todavía una actividad importante. Así también pues saludamos en general a todos los que nos visualizaron, a todos los que nos escucharon. Les agradecemos ahí por estar con nosotros, por escuchar, por compartir las páginas de este ministerio, donde compartimos palabra del Señor. Adelante con Jesucristo. Ya pues cero religión, hay que estar en el evangelio de poder, porque el evangelio no es religión, hermanos. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Que Dios les bendiga. Así nos vamos a despedir de los hermanos ahí en las redes, de los hermanos en la radio.